Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros sentidos espirituales y nuestro corazón, haz que entendamos tu palabra y sobre todo que la hagamos por obra. Te pedimos en el nombre de Jesús que traigas nuestros pensamientos y nuestros sentimientos cautivos a tu palabra y a la acción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y que el demonio no se robe nada que tengamos como un incremento en nuestra espiritualidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y Señor, que no sea yo, sino seas tú, hablando a las vidas y a los corazones de las personas que nos escuchan. Amén. Señor, ayúdanos a enseñar un Dios vivo de ti en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy leemos el Salmo 119:37. Dice: aparta mis ojos, que no vean la vanidad, y avívame en tu camino. Amén. La vanidad es aquello que nos lleva a buscar lo que no vale la pena. Entonces, en este mundo tenemos todo al revés, ¿verdad? Es el mundo del revés, cantaba el Chabelo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta nuestros logros como académicos, económicos, de toda clase, ¿verdad? Y tener cuentas en el banco y los viajes que hacemos y tantas cosas, pero realmente eso se termina. ¿Y por qué tenemos que hacer o por qué tenemos que trabajar por lo eterno? Y entonces cuando dice avívame en tu camino es como llévame a las cosas que de verdad valen la pena, nuestra sanidad, nuestra salvación, el guardar un lugar, más bien el forjarnos un lugar en lo eterno. Así es que pues todo media esfuerzo, en todo debe de mediar esfuerzo, así como nos esforzamos por tener algo aquí en la tierra, tenemos que esforzarnos por tener algo allá en el cielo. Acuérdense que dice, ¿verdad? En Mateo 12 que solo alcanzará el valiente y el esforzado el reino de los cielos. En que el reino de los cielos es cosas que se conquista. Entonces, pues no es fácil. Hay que mediar esfuerzo para aquello. Así es que te lo pedimos, Señor, que nos hagas valientes y esforzados para lograrlo. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos leyendo el Apocalipsis y vamos en el capítulo 19 y vamos al versículo 17 y dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio de los cielos: vengan y congreguémonos a la gran cena de Dios, para que coman carnes de reyes y de capitanes, de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Así es que, pues bueno, va a haber mucha mortandad, entonces, pues hasta las aves del cielo se van a dar su banquete. Bueno, y dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Así es que vemos cómo el Señor ha pisado el lagar de la ira de Dios, hollando a las gentes con el furor de su ira, y entonces invita al despojo de aquellas víctimas, ¿verdad? Estas aves son las aves literales de carroña, ¿verdad? Que van a darse el banquete, como les acabo de decir. Así también como a las gentes que quedan después de aquel juicio, ya que gran parte de esta visión profética corresponde a la guerra del Armagedón. Así es que ahorita es a lo que se está refiriendo. Y como el Señor pues ya ha regresado a la tierra, la bestia, después de haber sufrido un juicio de unas de las plagas postreras que ya narramos, entonces se apresta juntamente con los reyes de la tierra y sus ejércitos a enfrentarse con el Señor, ¿no? Es la guerra final, ¿no? Y entonces pues vamos a ver qué sucede. En el 20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego y que arde con azufre. Vemos pues que al enfrentársele al Señor, pues la bestia sale derrotada, ¿verdad? El Señor la toma presa juntamente con su falso profeta. Aquí se ha dado mucho de que dicen que el falso profeta es el Papa. Miren, realmente no sabemos quién sea el falso profeta. Entonces simplemente vamos a considerar que es un profeta falso que la bestia tiene. Ya lo iremos descubriendo en el tiempo para cuando vaya apareciendo. Pero ambos son lanzados a la destrucción eterna.
pues eso es lo que representa el lago de fuego, ¿verdad? Y bueno, ser lanzado al lago de fuego y azufre es recibir la muerte segunda, de la cual pues nadie va a volver. Entonces aquí pues destruye el Señor a la bestia y a su falso profeta, lanzándolos al lago de fuego y azufre. Y la bestia en sí, ¿se acuerdan? Esa es una organización, o pues vemos también que pues pueden usar para sus fines, pues como les decía yo, esa computadora que le llaman la bestia, pero pues en sí es una organización porque no se maneja sola. Y entonces, y no una persona, ¿verdad? Juntamente con su gobierno, pues serán destruidos. Y por eso dice que todos los otros fueron muertos con la espada que salía de su boca, lo que equivale a la destrucción que traerá a su venida y ejecutará en su reino. Como dice segunda de Tesalonicenses en el capítulo 1, verso 8, que pues va a venir junto con sus ángeles el Señor Jesús para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sea organización grande, chico o mediano. Y finaliza así este capítulo en el 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bueno, pues esto ya fue explicado. Vamos ahora al capítulo 20 y dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en las manos. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, si ya la bestia y el falso profeta ya les dieron su merecido, pues ahora sí va el mandamás, ¿verdad? Entonces la acción que tiene que ejecutar el Señor para establecer su reino milenial, o sea, durante un milenio. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues reducir a Satanás a la impotencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues acuérdense que Satanás es el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, ¿verdad? Porque el Dios es nuestro Dios santo y verdadero. Y también le dicen que es el príncipe de este mundo en Juan 12 del 27 al 31 y en la anterior en 2 de Corintios 4:4 y en Lucas 4 del 1 al 7 nos dice que él tiene la potestad sobre la tierra, pues a él le fue entregada. Entonces, para que el Señor Dios instaure su reino y llegue a ser ese rey de reyes y señor de señores que es, pero para instaurar su reino, entonces Satanás pues tiene que ser dominado, ¿verdad? Tiene que ser, pues sí, disminuido, quitado del medio para que los reinos del mundo pasen a ser totalmente reinos del Señor. Aquí se ve un ángel que llega con la llave del abismo y es el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Al que se le entregó la llave del infierno y de la muerte. La palabra abismo es sinónimo de sepulcro e infierno. Entonces, que el Señor posee esta llave significa que Él tiene el poder sobre la muerte y el sepulcro. Y se le ve como un ángel porque la palabra ángel significa mensajero o enviado, y el Señor ha sido mensajero de Dios, como dice Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2, ¿verdad? Es el enviado de Dios. En el profeta Malaquías lo menciona como el ángel del pacto. Vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar la siguiente vez. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y decimos como dice San Pablo: ven, Señor Maránata, te estamos esperando, Señor. Queremos ese gobierno milenial sobre nosotros cuando no exista el demonio, sino solo tú, y sé nuestro Rey. En el nombre de Jesús, amén.